En esta ocasión quiero platicar sobre dos personajes nacidos y muertos en el siglo XIX y ambos con un tronco común familiar y ambos eh, de alguna manera lucharon por causas muy mexicanas. Sin embargo, en la historia nacional no figuran del todo con las mejores cartas. Pero bueno, de eso se trata, platicar sobre de ellos. Eh, eh, Empezaré por don José Manuel del Refugio González Flores, matamorense de nacimiento. Nació en el año de 1832, para algunos 1833, y murió en 1893. Nació en unas rancherías cercanas a Matamoros, Tamaulipas, y murió en Chapingo, en el Estado de México. Alcanzó a ser presidente de la República entre 1880 y 1884 y por lo mismo, es decir, porque estaba dentro del periodo de presidencia de Porfirio Díaz, los calificativos habituales que se lleva don Manuel González Flores no son muy favorables. Sin embargo, quiero nada más dar una pequeñita lectura a las participaciones que él tuvo en las campañas militares, y las tuvo de manera destacada en todas, desde muy joven. La primera lucha que enfrentó muy jovencito fue la intervención norteamericana, donde vio morir a su padre en manos de las tropas norteamericanas, y eso creo que lo marcó definitivamente contra todo lo que fuera intervención extranjera. Así es que participó desde muy jovencito en la intervención norteamericana en México. Participó en la Revolución de Ayutla, en la Guerra de Reforma, en la intervención francesa, en el sitio de Puebla, bueno, en la intervención francesa, en la batalla de Miahuatlán, en la batalla de la Carbonera, en la batalla del 2 de abril, en la toma de la Ciudad de México en 1867, en la Revolución de la Noria, en la Revolución de Tuxtepec, en la batalla de Tecoac, por señalar las principales. Este hombre, aunque como todos los del siglo XIX, yo creo que las convulsiones políticas y militares del país no se prestaban para que hubiera militares con una línea definida, porque era tanto el vaivén ideológico y tanto los peligros y las acechanzas de intervenciones extranjeras, que eso los hacía con mucha frecuencia estar modificando sus causas de lucha. No lo quiero justificar. Sin embargo, don José Manuel del Refugio González Flores, en la versión que tenemos de él familiar, con todos sus grandes defectos, que seguramente los tuvo como ser humano que fue, pero creo que tenía una virtud, que era valentía, claridad de sus convicciones políticas y nacionales, y, y fue un hombre de su tiempo, con las virtudes y defectos propias del siglo XIX, de un mexicano del siglo XIX. Esa es mi opinión. Eh, eh, Localmente consideramos que la muerte de su padre durante la intervención norteamericana, siendo él muy joven y presenciando el hecho, eh, fue seguramente un acontecimiento que le marcó para el resto de su vida, Y eh, fue juarista finalmente y fue porfirista, pero
verdaderamente creo que fue porfirista en los mejores años y glorias de don Porfirio Díaz. Cuando hay algunos pasajes locales de historia que ubican aquí a las rancherías estas que eran realmente rancherías humildes. Aquí no era una región de grandes haciendas, nunca lo fue. Eh, Tuvimos la desventaja de que por el contacto que hubo con don Porfirio, uno de sus sobrinos vino a instalarse aquí a un lugar y ocupó una gran extensión de tierra. Pero los habitantes habituales de esta región, que le llamamos la frontera chica o la parte ribereña antes de la desembocadura del Bravo, eran verdaderamente terrenos ganaderos muy olvidados por el gobierno central de México. No fue hasta sino después de Lázaro Cárdenas o durante Lázaro Cárdenas que esta región del país se integró al resto de México. Así es de que en el siglo XIX había todas esas circunstancias y la participación de don Manuel González Flores, con todas esas limitaciones y con todas esas experiencias que había respecto de la pertenencia a México, él siempre optó y siempre defendió la causa mexicana, a diferencia de muchas otras familias que estaban en la orilla de la frontera y que finalmente se trasladaron a Texas. Don Manuel acabó entonces como presidente de la República y durante ese periodo probó y se dio cuenta verdaderamente de los alcances que ya se le avisoraban a don Porfirio. Es decir, si él fue presidente entre 1880 y 1884, una vez que él volvió a dejar el poder y lo tomó don Porfirio, empezó la recta cada vez más rígida y más dictatorial de lo que ya sabemos que hizo don Porfirio Díaz. Y eso, a pesar de que era un hombre que seguramente que fue un brazo militar de valor para don Porfirio, hay anécdotas platicadas por la familia donde sí, poco a poco fue él distanciándose del Porfirio juarista, del Porfirio héroe militar. Y hubo diferencias y hubo declaraciones fuertes entre ambos en donde quedó muy bien marcada la divergencia que ya se empezaba a visorar después de 1884 entre Manuel González Flores y Porfirio Díaz. Quiero salirme un poquito de la parte histórica de don Manuel para entrar a la parte legendaria que es la que intento rescatar. Tanto don Manuel González Flores como don Juan o Nepomuceno Cortina tienen un tronco común familiar. Ambos descienden de una vieja familia colonizadora del noreste novohispano, que fueron los Garza Falcón. Los Garza Falcón, desde luego, como cada región de México tiene sus personajes legendarios, en esta región del sur de Texas, es decir, desde Corpus Christi hacia el Bravo y desde el Bravo hasta el río Sotolamarina y hasta el área de Nuevo León, fue un área de influencia colonizadora de los Garza Falcón. Su punto desde donde ellos
pugnaron por la colonización y por el progreso de esta región fue Camargo, Tamaulipas. Camargo fue el primer asentamiento, o uno de los primeros asentamientos que se hicieron a mediados del siglo, formalmente que se hicieron a mediados del siglo XVIII, por José de Escandón, pero bajo el auxilio y el financiamiento de los Garza Falcón. Es decir, fueron un soporte y un apoyo para el coronel Escandón. Así es de que ambos personajes, Juan N. Cortinas, que fue un gran activista y rebelde contra la intervención norteamericana y contra el asentamiento de los norteamericanos hasta el río Bravo, ambos vienen de los Garza Falcón. Los Garza Falcón, sin ser la intención tratarlos en detalle, tienen una historia que roza los linderos de la acción inquisitorial por cuestiones de fe. Entonces, básicamente hay antecedentes en las Islas Canarias, que entre paréntesis, esos procesos inquisitoriales han servido actualmente de elementos válidos e importantes para que mucha gente de esta región del país esté facilitándosele la adquisición de la ciudadanía española y de la ciudadanía portuguesa. Así es que en la historia familiar tanto de don Juan Nepomuceno Cortina como de don Manuel González Flores hay una gran complejidad y un gran espíritu de lucha y de sobrevivencia, no nada más en el siglo XIX, en el XVII y en el XVI. Toda esta historia que empieza, ya nacionalmente en la Ciudad de México en el siglo XVI, pero inmediatamente después de la conquista, es una historia de una lucha constante por sobrevivir, de una lucha permanente por distanciarse de los poderes hegemónicos, tanto inquisitoriales como de la corona. Y su éxodo es constante. Ciudad de México fue un periodo muy breve donde estuvieron, inmediatamente se trasladaron al área de Zacatecas, hicieron su labor ahí importante y luego pasaron años muy difíciles en Mapimí y en Cuencamé, áreas muy difíciles para sobrevivir. Posteriormente alcanzaron a llegar a Monterrey y Cerralbo y finalmente encontraron cierta estabilidad ya en el siglo XVIII en Camargo. Ahí fue el punto de partida para que las nuevas generaciones de esta familia pudieran descollar los terrenos que en ese tiempo se podía descollar localmente, que era la milicia. Y estas generaciones, tanto de don Manuel González Flores como de Juan N. Cortina, hicieron lo suyo. Uno, defendiendo la región entre el río de las Nueces y el río Bravo, que indebidamente se anexaron los Estados Unidos. Indebidamente digo porque el convenio no incluía esa región. Y don Manuel González Flores defendiendo la invasión norteamericana a suelo mexicano y posteriormente la invasión francesa y posteriormente todas las diferencias que hubo entre Díaz y Lerdo de Tejada y fue una lucha permanente. Así es que creo o quiero resumir sin llegar a mayores detalles, que hay muchísimos sobre estos personajes, que la historia no ha sido del todo precisa. Yo sé que no todos fueron aciertos en sus vidas,
pero finalmente creo que el balance final es positivo. Los dos lucharon por México, los dos tuvieron ideas que finalmente fueron liberales, amantes de la justicia y con sus altibajos y malas compañías, entre paréntesis, que los hicieron aparecer como con más defectos de los que realmente tuvieron. Esa es mi opinión. Creo que bien merecen una revisada en la historia y su participación que ellos tuvieron a favor de lo que es ahora México. Gracias, amigos oyentes, y los espero en la próxima. Hasta luego.